Hablando un poco de, porque comentabas, ¿no? Que en la nueva empresa que estáis un poco buscando la inteligencia general. Eh, Se Sí. habla mucho de la AGI, pero tampoco sé si está muy claro qué significa llegar a la AGI, porque para llegar a un punto tenemos que estar todos de acuerdo en qué significa ese concepto. ¿Cómo lo definís vosotros allí? Y también si crees que con los modelos actuales se puede llegar a ella o realmente no están en ese punto con la tecnología que utilizan. Sí, pues bueno, básicamente hay que apoyarse en la definición de inteligencia, que repitiendo lo que he dicho antes, es la eficiencia a la hora de adquirir nuevas habilidades. Entonces, eh, una inteligencia artificial general es aquella que es capaz de aprender con la misma eficiencia que una persona. ¿Vale? No es tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo llegamos a la AGI? Pues lo vamos a saber cuando la tarea de hacer test de inteligencia como ARC que sean fáciles para las personas, pero difíciles para las máquinas, sea prácticamente imposible. Entonces, a día de hoy no estamos ahí, ¿vale? Con el benchmark este de ARC 3, que va a salir muy pronto, eh, bueno, a ver, el campo de la IA va muy rápido, pero al menos hace un mes, si tú hacías un gráfico de cuántas acciones necesitaban las personas para resolver el juego, pues tú veías unas líneas así, pues más o menos diagonales, ¿vale? Con distintas distribuciones, pues unos son más rápidos, otros son más lentos a la hora de aprender, pero más o menos pues todas las personas estamos en una misma región, ¿vale? En cambio, si tú cogías a las IAs que teníamos a día de hoy, pues la gráfica era horizontal, ¿vale? Era una diferencia abismal en la eficiencia. Esto probablemente va a cambiar y cambiará muy rápido, pero eh, el, a día de hoy, al menos con las técnicas que tenemos, los modelos de IA necesitan muchos más datos que las personas para aprender. Entonces, es ese, ese gap que hay, eh, cuando ya no exista, pues habremos llegado a la inteligencia artificial general. Entonces, eh, ¿se puede llegar ahí con el enfoque actual? Que el enfoque actual es entrenar estos modelos razonadores, que al final es coger un modelo de lenguaje y seguirlo entrenando con aprendizaje por refuerzo. Entonces, al entrenar a los modelos de lenguaje con aprendizaje por refuerzo, adquieren dos habilidades importantes que los modelos de lenguaje o no tenían o eran muy flojos en ellas. La primera es el ser capaz de verificar algo, el ser capaz de tener esa noción de si algo es correcto o no. A un modelo de lenguaje tú le pones un problema de matemáticas, te da una respuesta y aunque sea correcta, si tú le dices que está mal, te dice, ah, vale, sí, perdona, esto estaba mal, le voy a dar la respuesta correcta. Entonces inventa otra respuesta y le da igual. O sea, no tiene esa noción de esto es correcto o esto no es correcto, porque realmente solo ha sido entrenado para imitar. Entonces, no ha conseguido esa habilidad. Y la otra habilidad que tienen los modelos razonadores es la de poder buscar, la de poder estar elucubrando mucho rato para intentar llegar a una solución a un problema. Es una búsqueda de la solución a un problema. Entonces, si tú mezclas esa capacidad de buscar y esa capacidad de saber si algo es correcto o no, pues los modelos empiezan a tener una habilidad de adaptarse a un problema nuevo, ¿vale? Porque aunque un problema sea nuevo, tú puedes buscar una solución a ese problema, puedes ir probando distintos enfoques y si tú tienes esa capacidad de saber esto está bien o esto está mal, pues eventualmente puedes llegar a una solución. Entonces, para adaptarse a la novedad hay principalmente dos mecanismos. Tú puedes hacer una búsqueda o tú puedes aprender. Entonces, los modelos razonadores están apostando todo en esa dirección de la búsqueda. Entonces, ¿se llegará a la inteligencia artificial en esa dirección? Yo no realmente, bueno, yo creo que realmente no lo sabe nadie. Pues
la apuesta de los grandes laboratorios es que sí, o al menos que por ese camino se va a conseguir modelos que sean muy útiles para la gente, y yo creo que eso es algo a día de hoy más o menos innegable, pues por lo menos en programación usar estos grandes modelos pues es muy útil. Todavía fallan en muchas cosas, pero es realmente útil. No lo sé, yo no lo tengo claro. O sea, el problema fundamental del deep learning es que al final es un algoritmo que lo que hace es ajustar una curva, ¿vale? Lo que pasa que en vez de ser una regresión lineal, pues tú tienes miles de millones de parámetros. Pero realmente estás haciendo eso, estás ajustando un modelo a unos datos. Entonces, cuando quieres trabajar con datos que están dentro del dominio de tu entrenamiento, pues el modelo va a funcionar bien siempre que pues hayas entrenado con suficientes datos. Pero cuando empiezas a irte a dominios nuevos, pues estos modelos les cuesta mucho extrapolar. Entonces, es posible que falten piezas y que solo con el enfoque actual no podamos llegar a algo comparable a los humanos. Y un poco esa es la tesis de NDEA, que hace falta algo más, no solo deep learning, para llegar a la Es AGI. que con los pocos conocimientos que tengo, que a lo mejor digo una tontería, si los modelos consiguen esa parte de aprendizaje mediante la búsqueda que comentas, ¿no? Pues razonando durante horas, vamos a poner. El problema aún así es que si Sí, el propio modelo no puede aprender, no es como un cerebro humano que una vez que ha entendido el concepto ya lo tiene. Ahí tendría que hacer todo ese proceso sí, de búsqueda cada vez que se le pida una tarea similar. sí. Ahí entra el test and training, el aprendizaje continuo, Que en algún que momento... pues quizás mezclando esas dos cosas se pueda llegar a algo. No sé, o sea, al final, estos modelos están funcionando muy bien a día de hoy porque en los campos en los cuales somos capaces o bien de generar un montón de datos para entrenar o de generar entornos en los cuales pues el modelo puede jugar y aprender. Entonces, en ese tipo de entornos vamos a ver un progreso súper rápido este año y los siguientes. Pero probablemente no todos los ámbitos caen en esa cesta. La programación está claro que sí, pero habrá que ver en ¿Y otros campos crees, qué es lo por que ejemplo, pasa. que Estáis probando con... los world models, por ejemplo, ¿dónde crees que pueden entrar aquí? Bueno, los world models conceptualmente no son muy distintos de los modelos de lenguaje que tenemos a día de hoy. La diferencia principal es que en vez de trabajar con texto y predecir la siguiente palabra, pues puedes trabajar con vídeo y predecir cuál es el siguiente frame. Entonces, lo que vendrían a añadir a los modelos actuales, pues podría ser algo de sentido común sobre el mundo, porque al final, pues, un modelo de lenguaje, un modelo razonador, digamos que ve el mundo a través de una rendija. Él solo tiene la información a partir de texto, del texto que hemos generado los humanos en Internet, entonces, pues hay muchas cosas que no están codificadas. Entonces, el usar otras modalidades, pues permitirá el acceso a más información que hará que los modelos sean mejores. Pero tampoco sé si va a ser un cambio de paradigma respecto a lo que tenemos a día de hoy, porque aun viendo el mundo a través de una rendija, pues la verdad es que estos modelos son capaces de conseguir muchos conocimientos que probablemente nos sorprenderían a priori, que no hubiéramos dicho que lo hubieran aprendido
pero también es cierto que al final Internet es tan vasto que igual, pues una cosa que a ti te sorprende, pues tiene una explicación porque un alemán ha hecho una página web que explica esa chorrada que le estás preguntando tú. Como es tan grande, pues realmente es muy difícil estar seguro de cuándo es un salto genuino y cuándo es pues que Internet es gigantesco y que no sabemos toda la información que hay ahí dentro. Yo, parecido a esto, te quería preguntar si estabais probando con otros modelos que no estuvieran basados en Transformers y probar otras arquitecturas. Sí, más que modelos, la tesis de Endea es que además del deep learning, que es una rama de la inteligencia artificial, hay que utilizar otra rama que es el program synthesis, ¿vale? Program synthesis es simplemente generar código para resolver un problema, ¿vale? Entonces, ese código lo puedes generar con un modelo de lenguaje, pero no necesariamente, ¿vale? Hay técnicas que generan código sin necesidad de modelos de lenguaje. Entonces, ¿por qué Endea cree que hace falta program synthesis para llegar a la AGI? Pues la filosofía es que el deep learning y program synthesis tienen propiedades que son muy complementarias, ¿vale? El deep learning, la pega que tiene es que necesita un montón de datos para aprender, ¿vale? Tú, si quieres que un modelo funcione bien, lo vas a tener que entrenar con muchos datos. Eso es impepinable. En cambio, program synthesis es capaz de funcionar a partir de muy poquitos ejemplos, ¿vale? No sé si habéis hecho alguna vez problemas de estos de CodeJam, de programación, en los cuales pues tú tienes un enunciado y te dan 5 ejemplos de cómo es esa tarea, cómo quieres que tu programa haga una tarea, ¿vale? Da una entrada, cuál es la salida, y una persona con esos poquitos ejemplos es capaz de implementar un código que cumpla los requisitos, ¿vale? Entonces, Program Synthesis es capaz de funcionar a partir de muy pocos datos, o sea, un poco lo contrario del Deep Learning. El problema del Program Synthesis es la explosión combinatoria. Cuando tú estás buscando un programa, pues la búsqueda que tienes que hacer para encontrar ese programa es muy grande. Depende de un poco cuál es el vocabulario que tienes, las funciones primitivas que puedes utilizar y cómo de profunda es tu solución. Y eso crece exponencialmente. Entonces, cuanto más compleja sea tu solución, mayor es el árbol de búsqueda que tienes que explorar y al final es muy complicado llegar a la solución correcta. Entonces, pues eso, Deep Learning necesita muchos datos, ¿vale? Program Synthesis necesita pocos datos, pero en cambio tiene ese problema de la explosión combinatoria. Pues la filosofía de Endea es que debería poderse combinar esas dos técnicas para poder tener un sistema que tuviera un poco las virtudes de los dos. Entonces, tú puedes utilizar modelos para reducir ese espacio de búsqueda. Un poco, pues pensando en el ajedrez, una persona cuando va a mover una ficha no considera todas las fichas que hay en la mesa. Él pues, va a considerar, 3 o 4 fichas, que es lo que le dice la intuición. Y con esas fichas, pues un poco planifica cuál es el mejor movimiento. Pues lo mismo puede aplicarse para el program synthesis. En lugar de considerar todas las posibles variantes de un programa, pues vas a algo mucho más reducido y de esa manera acotas el problema. Lo hemos comentado en el podcast alguna vez, que bueno, podemos hilar luego con otros melones como los SaaS y tal. Al final, cuando nosotros buscamos o tenemos un problema, recurrimos a servicios externos que resuelven ese problema. Entonces, también hemos comentado la posibilidad de que las IAs desarrollasen una especie de repositorio común para que problemas resueltos, como lo que dices de con estos ejemplos, pues, genérame este resultado,
Pero el problema que hay hoy en día, por ejemplo, es que todas las empresas están compitiendo entre ellas. Entonces, cada una tendría su propio toolset de cosas a resolver, ¿no? ¿Crees que podría ser una evolución en el que estos, pues los típicos problemas que estás diciendo de CodeJam, de LeetCode, todos estos, ya estuvieran resueltos y la IA los fuera usando y mejorando? O sea, la cosa es que yo, no tengo conocimiento interno de los laboratorios de IA, pero por lo que yo me imagino es que ellos utilizan estos problemas para entrenar con aprendizaje por refuerzo. Entonces, tú le das un problema de programación a Claude, le pides que, bueno, en paralelo consigues, me lo invento, pues 64 soluciones distintas y luego lo que haces es puntuar esas soluciones. Entonces, para esa puntuación puedes utilizar pues los propios tests que te dicen si es correcto o no es correcto, los datos de entrada y salida, pero también se pueden utilizar pues otras heurísticas como la longitud del código y puedes utilizar modelos de lenguaje también para puntuar. O sea, hay muchas maneras. Entonces, realmente luego usan esas puntuaciones para ordenarlas y aprender. Entonces, el tener una solución ya escrita para cada problema te puede servir como punto inicial, pero si tú quieres que tu modelo sea robusto, es mejor entrenarlo con aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Porque al final, si tú le das a un modelo el problema y la solución, el modelo está aprendiendo a imitar, ¿vale? Pero esa solución que te ha dado es una solución entre 1.000.000. Ahí, para cada problema tú puedes hacer un montón de soluciones y todas pueden ser perfectamente válidas. Entonces, como mejor se aprende eso, es con aprendizaje por refuerzo. Es una manera mejor de especificar el problema. En lugar de decirle, el problema se resuelve así y esta solución que hemos elegido es completamente arbitraria y subjetiva, hemos elegido esta como podríamos haber elegido cualquier otra, realmente tú lo que le estás diciendo es, no, yo lo que quiero es que este problema lo resuelvas bien. Entonces, te dejo que explores y cuando lo haces mal te digo que esto está mal, cuando lo haces bien te digo que esto está bien. Entonces, eso permite un aprendizaje mucho más robusto que el aprendizaje por imitación. Entonces, para las empresas de IA a día de hoy es mucho más valioso tener problemas en los cuales tú puedes verificar si algo es correcto o no es correcto y con cuanta más información mejor que el tener respuestas y preguntas y respuestas. Eso sirve para preentrenar el modelo, para que adquiera esos conocimientos, pero una vez ya el modelo es suficientemente bueno, el aprendizaje por refuerzo es lo que los hace robustos y capaces de adaptarse mejor a lo que le pedimos. Una pregunta, cuando al final el Deep Learning consiste en tener un montón de ejemplos, hacer un montón de iteraciones, cambiando los pesos, buscando el mínimo de una medida, de una métrica. Mínimo o máximo, pero bueno, supongamos mínimo. Con lo que has explicado del programa síntesis, que solamente te quedas con los datos, ¿no puedes correr el riesgo de quedarte en un mínimo local? A ver, replanteame la pregunta. El ejemplo que has puesto del ajedrez, de que no te fijas en todas las fichas, sino que te fijas en unas pocas y tú tienes tu intuición. Sí. Entonces, si se resuelve el problema con programas síntesis teniendo esa premisa de no tener en cuenta todo, sino unos pocos datos, puedes tener el riesgo de que tú ves que tu métrica baja, pero al no estar viendo todo, no sabes que estás en un mínimo local y no encuentras la mejor solución. Vale, o sea, quieres decir, volviendo al ejemplo del ajedrez, que yo, por ejemplo, estoy dejando de considerar una pieza que fuera importante. Sí, por ejemplo, o para tú, en tu caso, con lo que tú has tenido en cuenta, crees que una jugada es la mejor, pero luego esa deja a tu rey al descubierto y es peor.
porque no has tenido en cuenta un alfil que había en la otra parte del tablero. Sí, a ver, eso es perfectamente posible. Entonces, ahí lo que tiene que haber es una... no sé cómo expresarlo. O sea, ese modelo que tiene la intuición de decirte considera esta jugada y no consideres esta otra jugada, ese modelo probablemente tiene que seguir evolucionando a lo largo del tiempo y tiene que ser lo suficientemente bueno para que pase lo que tú no dices, lo que dices que puede pasar. O sea, hay como, no sé cuál es la palabra, pero hay como un juego entre tu modelo que tiene la intuición y que sesga la búsqueda y el algoritmo de búsqueda y los resultados que produce, y se Vale. tienen que retroalimentar uno con el otro para que todo junto funcione correctamente. O sea, al final el modelo es ese experto que te dice, ve por aquí, que por aquí está la solución, y esa solución es la que te Sí. lleva al mínimo global y no a un mínimo local. Eso es. Interesante. Vale. Antonio, ¿tú tienes una pregunta? ¿Qué te he visto ahí moverte? No, ahora mismo creo que podemos pasar un poco al barril de preguntas de cómo nos planteamos el presente y sobre todo el futuro.